Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén excelentes. Hoy día vamos a ver un video donde les dejo varios aspectos a analizar. ¿Ya? Por un lado, van a encontrar una presentación respecto a humanismo y renacimiento, que fue el tema que habíamos comenzado a analizar durante las dos primeras semanas de clases. ¿Ya? Retomamos lo que hicimos y finalizamos con la explicación de aquello. Después en el mismo video van a encontrar la explicación de la guía de trabajo que se envió la semana pasada y después a esa explicación se van a encontrar con una presentación respecto a un tema que se llama cisma en la iglesia o división dentro de la iglesia, que allí mismo aparece explicado, que es lo que continuaba o lo que continúa después de humanismo y renacimiento. Bien, entonces los dejo con la presentación justamente de esto para después dar respuesta a algunas dudas que ustedes puedan tener. A mirar el video. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta clase que tiene como temática central el llamado humanismo y renacimiento, tema que alcanzamos a ver durante los primeros días de nuestras clases. ¿Ya? Aparte de humanismo y renacimiento, vemos que aparece también el ser humano es el centro de todo, que es el principal cambio que hubo desde la Edad Media a esta llamada Edad Moderna. Vamos viendo algunas de las definiciones. Humanismo, un movimiento intelectual que se desarrolló entre los siglos XIV y XVI en Europa. Todos estos sucesos o acontecimientos son o los estudiamos de acuerdo a lo que ocurrió en este continente, en Europa. ¿A qué se dedicó el humanismo? Básicamente al estudio y perfeccionamiento de la cultura greco-latina. Aquí hay un aspecto muy importante que se saca desde los griegos y desde los romanos, desde todo el legado que ellos dejaron hacia el resto del mundo, ¿ya? De carácter antropocéntrico. Es este uno de los principales conceptos que hay que comprender. Cuando hablamos de antropocéntrico, se refiere a una sociedad centrada en el propio ser humano, que es uno de los cambios más importantes, ya que la Edad Media pasamos de una sociedad teocéntrica, es decir, centrada o que explicaba todo a partir de lo divino, a una sociedad antropocéntrica, es decir, que el ser humano es capaz de construir su propio destino. Surge en Florencia, en Italia. Las ciudades italianas son las más destacadas durante este periodo, ya que allí llegó un número de sabios muy importante desde el Imperio Bizantino. ¿Cómo se dio o por qué motivo se desarrolló este periodo llamado humanismo? Uno de los principales inventos o de las principales razones fue justamente la imprenta, ya que su creador es Johannes Gutenberg o Juan Gutenberg. ¿Por qué es importante la imprenta? Básicamente porque permite transmitir y expandir todo lo que en ese momento se pensaba. Obviamente no son de las mismas características de las cuales nosotros hoy en día conocemos, pero sí vino a suplir en parte importante o a complementar en parte importante a lo que hacían los monjes copistas de la época, que escribían básicamente a mano todo lo que se quería reproducir para los demás. Otro factor que permitió el surgimiento o aparición del humanismo fue la caída del Imperio Bizantino en 1453, ya que este imperio contaba con una serie de expertos o estudiosos o sabios que tenían mucho conocimiento y se trasladaron hacia distintas partes de Europa, principalmente Italia. Todo esto se desarrolló o comienza a darse en las llamadas universidades y academias, que son obviamente instituciones educativas que venían ya desde la Baja Edad Media. Características centrales, ya lo mencionamos al principio, antropocéntrico, es decir, centrado en el ser humano.
Segundo aspecto importante, el ser humano es universal, capaz de construir su propio destino. Desarrollo del espíritu crítico, es decir, de cuestionar constantemente todo a su alrededor, de no estar satisfecho con respuestas que vengan desde algo inexplicable o desde algo divino. Aunque lo religioso sigue presente, y el conocimiento y la razón comienzan a sobrepasar a la fe. En ningún caso en el humanismo la sociedad de la época dejó de creer en Dios. Eh, Al contrario, seguía una parte importante teniendo el mismo pensamiento, pero comienzan a aparecer una serie de personajes que cuestionan esto y poco a poco comienza a abrirse el espacio para la razón o el uso de la razón. Se busca el conocimiento amplio en diversas disciplinas. Si nosotros buscamos la biografía de personajes que hayan vivido en la época, nos vamos a dar cuenta que se encuentran o que tienen una serie de títulos o de profesiones u oficios, ya que se entendía que el ser humano debía tener un conocimiento amplio en diversas materias. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de todo este periodo llamado humanismo? Obviamente la forma de pensar, ese es el principal cambio o modificación que se realiza, pasar desde una sociedad teocéntrica a una sociedad antropocéntrica. En la imagen, como se puede apreciar y como lo analizamos durante las clases, podemos ver que existe una representación donde el hombre y Dios o algo celestial pueden ser bastante similares, o incluso entrar a compararse, un hecho que era impensado durante la Edad Media. Algunos de los principales exponentes de todo este periodo, estamos hablando del humanismo y el Renacimiento, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Nicolás Maquiavelo, Tomás Moro, entre otros, a través de sus distintas obras. El Renacimiento viene a ser una faceta artística del humanismo, es decir, tiene que ver mucho más con el tema creativo, el tema pintura, música, entre otras. Ya, muestra admiración por las obras greco-romanas, es decir, la cultura griega y la cultura romana, donde se inspira en esencia. El tema central es el ser humano, ¿ya? Y cómo poder representar justamente a este ser humano en su contexto, en su alrededor. Se dio en distintos aspectos, como dijimos, literatura, pintura, música, entre otras. Algunas características de este periodo llamado Renacimiento. Los artistas, ya sea en literatura o en pintura, eran financiados por personas que tenían obviamente un poder económico y social mucho mayor, ya que en este caso, por ejemplo, la gente que pertenecía a una burguesía alta o los propios papas, que son los líderes de las iglesias, financiaban, daban dinero o mantenían a estos artistas para que puedan desarrollar su talento. Todos ellos son conocidos como mecenas. Algunos exponentes principales, o tal vez el exponente principal de todo este movimiento es Leonardo da Vinci, que como dijimos, tiene una serie de profesiones u oficios en su haber, pintor, escultor, científico, entre otros. Botticelli, un pintor de origen florentino, es decir, desde Florencia, es también uno de los personajes importantes. Donatello, escultor, ahí vemos una de sus obras. Miguel Ángel, también, aquí podemos apreciar algunas de sus obras, ¿ya? Todo eso en el aspecto artístico. Respecto a la ciencia, también, gracias a este periodo, comienzan a realizarse o a retomar nuevamente algunos de los estudios científicos que ya muchas veces los griegos habían desarrollado en su época.
ya, basándose en la experimentación como herramienta para conocer y explicar la realidad. Surge de esta forma la ciencia moderna. ¿Cuáles son algunos de los avances y de los exponentes principales en el término científico? Nicolás Copérnico. Yo creo que todos alguna vez en nuestras vidas hemos escuchado este nombre. Ya. Copérnico rompió con la teoría geocéntrica que predominaba en el medioevo, es decir, en la edad medieval, y planteó la teoría heliocéntrica, es decir, se rompe con esta idea de que la Tierra era el centro de todo para entender que efectivamente no era así, sino que el Sol viene a ser el centro y los planetas orbitaban a su alrededor, como se puede apreciar en la imagen. Galileo también es uno de estos exponentes importantes en términos científicos, conocido, entre otras cosas, por ser el inventor del telescopio. Comprobó el movimiento de los planetas y descubrió algunos satélites de Júpiter. Isaac Newton también es sumamente popular. Postuló la ley de gravitación universal, que hasta esa época no había sido podido, no se había podido explicar. ¿Ya? Newton logra a través de esta ley o teoría darle una explicación científica al tema gravitatorio. René Descartes, también matemático muy, muy conocido, principalmente por el desarrollo del sistema cartesiano que seguramente ya conocen o si no, pronto conocerán. Bien, otro de los temas que hemos trabajado o que dejamos como actividad es la guía que pueden observar en este momento y que tiene directa relación con lo que acabamos de explicar. Tiene como título "Existió un quiebre cultural entre la Edad Media y la Edad Moderna", que es lo que hemos estado comparando constantemente. Aparece el objetivo y en las instrucciones indica: estimados estudiantes, para poder comprender la importancia de la Edad Moderna es necesario compararla con la Edad Media. Debe leer los siguientes textos y responder las preguntas que se encuentran al final. Además, dejo allí el link de un video explicativo justamente de ambos periodos. Y cualquier duda o consulta pueden escribir a mi correo. Entonces, para comenzar a trabajar en esta guía, si es que no lo han hecho o si es que lo hicieron y quieren corroborar que lo hayan hecho bien, debían leer los distintos documentos que aparecen: documento 1, 2, 3, 4 y documentos 5 y 6. ¿Ya? Después de leer esos 6 documentos, que son bastante breves, debían responder estas preguntas. Primero, ¿cuál es el tema del debate? Aparece mencionado prácticamente al principio. Segundo, ¿cuál es el planteamiento de cada uno de los autores? Allí deben hacerlo por cada texto. Número 3, ¿consideran que los documentos se complementan, es decir, que se apoyan unos a otros o se contradicen? ¿Ya? Una vez leído eso, pueden responder aquí. Comenten por qué la Edad Media ha sido considerado por algunos un periodo oscuro. ¿Hubo avances durante la Edad Media? ¿Cuáles? ¿Existe un renacimiento? Busquen argumentos para debatir. Para eso se pueden apoyar también en su texto de estudio para buscar mayor información, o si no, también valerse de lo que explicamos recién, o también buscar en distintas páginas de internet. 5. ¿Cómo describirían la Edad Media? ¿Qué otro nombre podría recibir ese periodo, de acuerdo a lo que ustedes leyeron en los textos anteriores? Y finalmente, número 6, ¿hubo un quiebre cultural entre la Edad Media y la Edad Moderna? Obviamente deben argumentar sus respuestas. Bien, entonces para finalizar, vamos a llevar la segunda parte de este video, ¿ya? Y como pueden ver en el título, nos vamos a encontrar con el cisma de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Básicamente una división dentro de la Iglesia Católica. Todo esto está muy relacionado o sumamente directamente relacionado con lo que veníamos conversando anteriormente, es decir, todo esto ocurre en este contexto de cambio en la mentalidad del ser humano, ¿ya? O dentro de la llamada Edad Moderna. Nos vamos a encontrar con la división de la Iglesia Católica, una reforma protestante y una reforma, un cambio dentro de la propia Iglesia.
¿Cómo podemos comenzar a explicar esto? A partir del Renacimiento sabemos que había o existió una nueva visión del hombre y del mundo, ¿ya? Lo cual obviamente requirió un cambio urgente en el pensamiento de la forma de llevar las cosas dentro de la iglesia. Distintas razones explican esto. Por un lado, la crisis dentro de la autoridad del Papa, ya el Papa es la autoridad más importante en la época, ¿ya? O, por ejemplo, la necesidad de adaptación a una nueva mentalidad, que es lo que el ser humano estaba adquiriendo en esta época. Todo esto condujo, llevó a una división en la Iglesia Católica, ya que la podemos explicar en dos puntos centrales, la Reforma Protestante y la Reforma Católica. Bien, para explicar la Reforma Protestante tenemos algunos hechos centrales o principales, ¿ya? Uno de ellos es que surge en Alemania, ¿ya? Se considera una ruptura de la unidad religiosa o de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son algunas de las causas principales? Como dijimos en un principio, la crisis de la autoridad del Papa o la difusión de las ideas humanistas, de este nuevo pensamiento, ¿ya? También dentro de los antecedentes podemos mencionar la búsqueda de una religión más personal, entre otros aspectos. El personaje más representativo de esta época o de esta reforma protestante es Martín Lutero. Martín Lutero es un monje alemán que tenía una serie de teorías o tesis que venían a contradecir o a no estar de acuerdo con lo que la Iglesia Católica planteaba en esta época. Ya vamos a mencionar algunos, ustedes pueden leer con calma todos los que aparecen acá. Ya, por ejemplo, niega el rol de intermediario a los sacerdotes. Él en definitiva indica y afirma que la autoridad más relevante es Dios, no existe ni el Papa ni los sacerdotes, sino que es Dios el más relevante. Ya, afirma que es solo la fe en Dios lo que salva al hombre, no el pago de las indulgencias. Las indulgencias son unos documentos que existían en la época que eran una especie de documento que liberaba al ser humano de sus pecados y que de una u otra forma le iba a permitir llegar hacia el cielo, ¿ya? Martín Lutero obviamente estaba en contra de toda esta situación y era uno de los más críticos de aquello. Allí una imagen de Martín Lutero quemando la bula de excomunión. Voy a dejarles también un link en el video explicativo o que profundiza un poquito más en la idea de este monje alemán. Un personaje importante dentro de la división de la Iglesia Católica es Juan Calvino. En ámbito político, él plantea la separación entre la Iglesia y el Estado, además de la doctrina de la predestinación. Él indica que hay dos caminos, que existen dos caminos, uno es salvarse, el otro es condenarse. Bueno, si vamos para salvarse, básicamente debemos llevar una vida austera y una fe intensa. Esto obviamente trajo una problemática dentro de la iglesia en sí, ¿ya? Y hubo muchas personas que buscaron darle solución a esta problemática, ¿ya? Algunos de ellos, por ejemplo, autoridades como emperadores, en este caso Carlos V, ya emperador de Alemania, fue uno de los que trató de intermediar para buscar una solución a la problemática en la iglesia. Algunos de los efectos de esta crisis pueden ser políticos, sociales o económicos. Nosotros nos centramos en los sociales. Ya, en los sociales se menciona la convocatoria a distintas dietas. ¿Qué es una dieta? Es una reunión de las autoridades más importantes dentro de, en este caso, la iglesia. ¿Ya? Se dan distintas dietas para buscar una solución que no se encuentra ni en la dieta de Worms en sí, ni en Spira, ni en Augsburgo, sino hasta llegar a la paz de Augsburgo, pero en 1555. Hemos hablado de Martín Lutero, hemos hablado de Juan Calvino. Otro personaje importante en este contexto de reformas fue Enrique VIII. Enrique VIII fue rey de Inglaterra. Él en un principio, se opone a lo que decía Martín Lutero.
ya, por lo que el Papa de la Iglesia Católica le entregó el título de defensor de la fe. Sin embargo, esta situación cambiaría en un tiempo, ya que Enrique VIII quería quería casarse, ¿ya? Pero él ya estaba casado, entonces lo que él quería era el divorcio para poder casarse nuevamente, a lo cual el Papa de la época no lo concedió, ¿ya? Entonces él decidió que toda Inglaterra iba a salir de la Iglesia Católica y creó su propia religión, que en este caso es una religión que es conocida en la actualidad y también en la época como el anglicanismo. En el mapa, como se puede apreciar, eh, está representado la expansión de cada una de estas nuevas religiones, que a la postre salieron o surgieron desde la Iglesia Católica, pero terminan transformándose en nuevas religiones. En color naranjo podemos encontrar los representantes o la expansión del luteranismo, en color morado, rosado, el calvinismo, en color verde, el anglicanismo, y en color un verde más intenso, más oscuro, la expansión del catolicismo. Todo eso está dentro del contexto de reforma protestante. Respecto a la reforma católica, se inicia en el Concilio de Trento. Ya el concilio también es muy similar al concepto de dieta, es decir, una reunión que en este caso fue convocada por el Papa Paulo III en 1545, y ellos llegaron a una serie de acuerdos para seguir, obviamente, para que la Iglesia Católica pueda seguir en pie. Por ejemplo, la reafirmación de la fe católica y la autoridad del Papa, ya eso es muy importante y una diferencia con el luteranismo, y entre otras, por ejemplo, eliminar la venta de indulgencias, que era de los aspectos, de los puntos más críticos que tenían los distintos personajes que terminaron saliendo del catolicismo. Bueno, espero que les haya ayudado el video que acaban de observar. Son dos presentaciones importantes. En todo caso, si hay alguna duda o pregunta respecto a la misma actividad, pueden dejar sus comentarios abajo en el video, en los comentarios, o también pueden escribir a mi correo electrónico que ustedes ya poseen. ¿Ya? Respecto a si esta actividad se envía o no se envía, la actividad de la guía particularmente, que es lo que yo les he solicitado, por ahora no es necesario. Si alguien quiere enviarlo para recibir retroalimentación, no hay ningún problema. Bien, pero por ahora no es necesario, ya que todo eso lo vamos a ver una vez que regresemos a clases. ¿Ya? Esta semana tampoco voy a enviar una nueva actividad porque me interesa que terminen las dos actividades que les he dado durante estas 2 semanas. Así que eso, chicos, espero que estén bien, que esto les haya ayudado, y pronto nos estaremos viendo entonces en un nuevo video. Que estén bien, cuídense, chao.